Hola, buenas tardes, buenas noches a todos y todas y todes. Iniciamos ya aquí la última actividad de este foro, primer foro de diversidad socioreligiosa, con la conferencia de cierre, que estará a cargo del doctor César Seriani. Antes de hacer la presentación formal, simplemente ya, y dado que es la última actividad y a modo de cierre, quiero volver a renovar los agradecimientos, que ya un poco ayer Cleo lo decía también en la conferencia de apertura, pero es necesario volver a agradecer, bueno, a todo el equipo, a todo el equipo del comité organizador, a Agus, a Gustavo, a César, a Daniela, a todo el equipete, digamos, que pensamos también y planeamos este foro, y que la virtualidad también nos dio la posibilidad de poder ampliarlo un poco más de lo que iba a ser en principio, lejos de deprimirnos porque se nos pinchó la presencialidad, le pusimos las pilas para potenciar la virtualidad y eso también nos llevó a pensar los eventos preforo. Así que bueno, gracias a todos los panelistas, las panelistas que participaron en todos los eventos preforo, a todos y todas les coordinadores, coordinadoras de mesa, a todos los y las ponentes, comentaristas, a todos los que en estos 2 días estuvieron participando de todas las actividades, también a Caro Soler, a Franco Pasarelli, que nos dieron una mano enorme coordinando los eventos que tenían que ver con los artistas, ellos como antropólogos y especialistas en antropología visual. Gracias también, por supuesto, a todo el equipo que estuvo apoyando también desde las instituciones, digamos, lo que es el ICSAL con ICET Flaxo, el Núcleo de Estudio de Religión y la Cultura de Flaxo también, el equipo de Antropología de la Religión, la sección de Etnología de la UBA, a la Red Diversa también, Alejandro Frigerio, muchas gracias por difundir todas y cada una de las actividades del foro, que la verdad eso también le ha dado una visibilidad inmensa al evento, así que bueno, muchas gracias también. Gracias a Leo Guardianelli y a Ana Belén Cavalieri, que hicieron un laburo enorme con el tema de lo que tiene que ver con la gráfica y con internet, también con el sitio web, así que bueno, enorme gracias también, y muchas gracias también a Cristian da Silva, miembro de la carrera de CPA del IGI, que está desde el primer evento que tuvimos preforo y estuvo todos estos 2 días completos haciendo y encargado de todo lo que tiene que ver con la transmisión por YouTube. La verdad que es un laburo enorme, Cristian, así que bueno, muchas gracias también porque sin ese laburo no hubiéramos podido hacer también la difusión vía internet y vía YouTube, así que la verdad que corresponde el agradecimiento. Ahora sí, nada más para no aburrirlos, los dejo con la conferencia de cierre, que como decía al comienzo está a cargo del doctor César Seriani Cernadas, y su título es Antropología de los cristianismos indígenas chaqueños, aportes, métodos y desafíos. César Seriani es doctor y licenciado en Antropología Sociocultural por la Universidad de Buenos Aires, es investigador de CONICET, en la categoría independiente, tiene lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina, ICSAL, de Flaxo, profesor adjunto en la carrera de Ciencias Antropológicas de la UBA y docente titular en la maestría en Antropología Social y el doctorado en Ciencias Sociales de la Flaxo también, su sede argentina. Realiza investigación en el campo de la antropología de la religión, focalizada en el estudio de los cristianismos indígenas en el Gran Chaco argentino. Entre 2011 y 2016 fue coordinador académico de la maestría y diplomatura en Antropología Social de la Flaxo. Desde el 2013 es miembro del equipo editor ejecutivo de la revista Ciencias Sociales y Religión en la Universidad de Campinas, Brasil. Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas nacionales e internacionales y es autor de Nuestros hermanos lamanitas, indios y fronteras en la imaginación mormona, Buenos Aires, 2008, editor de Argentina Evangélica, estudios socioantropológicos sobre misiones e iglesias, junto a Mariana Espinosa, Los evangelios chaqueños, misiones y estrategias indígenas en el siglo XX, y también Ciencias Sociales y Religión en América Latina, perspectivas en debate, junto a María Julia Carosi. Así que bueno, tenemos el placer y el lujo de contar con su presencia en la conferencia del cierre, así que no digo nada más y todo suyo, maestro César. Bueno, Raúl, querido, nuevamente un gran gusto estar en este primer foro, ahora oficiando un poco de ya el que cierra la puerta. Espero entonces que esa llave para cerrar esta puerta, la idea es que se vuelva a abrir, por supuesto, esté a la altura de lo que fue este foro, que fue un emprendimiento, la verdad, importantísimo, que comenzaron muy bien a pensar Cleopatra Barrios y Raúl, y lo llevaron a cabo de una manera absolutamente profesional, y logramos justamente estas jornadas espectaculares, sumamente creativas, sumamente diversas en el mejor sentido, ¿no?, de cómo pensar las dinámicas religiosas en la contemporaneidad.
Así que felicitaciones especialmente a Raúl y Cleopatra y a todas las instituciones, por supuesto, como bien dijo Raúl. Bueno, estamos ya en la conferencia de cierre, muy cansados, hemos tenido jornadas intensas de trabajo, así que voy a tratar de no demorarnos mucho. Yo voy a compartir una presentación sencilla que va a ir hacia mostrar sobre todo algunas imágenes y en este primer caso ubicar el espectro entonces de este interés mío, estas exploraciones a las cuales voy a dedicar un tiempo aproximado de media hora, 40 minutos, no más, no quiero charlar más que eso, me voy a poner justamente un cronómetro que ya empieza a funcionar. Bueno, entonces, hace muchos años trabajando en el tema de la comprensión del cambio social, religioso, cultural de los pueblos indígenas chaqueños o el cambio religioso en sus dimensiones sociales y culturales desde el punto de vista antropológico. Mi interés ahora es entonces presentar una síntesis de lo que vamos a llamar los cristianismos indígenas chaqueños. Voy a llegar un poquito al final hacia por qué puede ser interesante convocarlos así, con este objetivo de problematizar, ¿no?, el lugar del mismo en el campo de estudios antropológicos regionales, nacionales y globales, ¿no? Para lo cual entonces voy a ensayar una genealogía entre histórico y epistemológica sobre esta producción de conocimiento en torno a los cristianismos indígenas chaqueños y las agendas de investigación que lo fueron llevando a cabo, ¿no? Voy a trabajar especialmente en tres escenarios o tres dimensiones que siguen cierta genealogía, cierta diacronía, pero que también, al menos en algunas imágenes, y eso podemos saltar un poco el tiempo. Estas son las trayectorias históricas en los contextos de producción propiamente de la antropología, en su encuentro con misiones cristianas, con iglesias evangélicas, en el territorio chaqueño, entre poblaciones Tomacom, Huichí, Pilagá, especialmente Mocoit, son los grupos fundamentales sobre los cuales hemos estado trabajando, en equipos de investigación a los cuales después me voy a referir. Después voy a hacer un parate un poco más en los anclajes teóricos y metodológicos, ¿no? Ahí voy a hablar de un periodo formativo y un periodo expansivo, parafraseando a Jack Goody en sus estudios sobre la antropología social británica, por supuesto esto exploratorio, y después las temáticas emergentes y los desafíos a que nos lleva este campo de estudios. Es un campo de estudios ciertamente que presenta una larga duración en la historia de la antropología. En este sentido, las trayectorias históricas, sobre las cuales vamos a comenzar ahora, nos llevan a pensar justamente en qué medida el estudio de los procesos de cambio cultural y religioso de los pueblos indígenas chaqueños estuvieron muy vinculados a una confluencia entre procesos de misionalización cristiana vinculados al fin de la conquista territorial del territorio del Gran Chaco por parte de las fuerzas estatales argentinas y la delimitación de las fronteras y las investigaciones antropológicas. En este sentido, hay un proceso histórico, ¿no?, que se mancomuna y que especialmente me interesa marcar acá como las misiones y las misiones cristianas en el Chaco, los estudios antropológicos en el Chaco, tuvieron una incidencia bastante recíproca, ¿no?, en sus procesos de formación. En este sentido, la conquista militar, la colonización, la guerra del Chaco después entre Bolivia y Paraguay en 1932 y 1935, la poderosa influencia de los ingenios azucareros, de las fábricas de tanino y lo que fueron los esclaves industriales en el Chaco, ¿no?, fenómenos indagados y conocidos,
fueron parte de todo un proceso social claramente dramático para las poblaciones indígenas. Es en el contexto, entonces, de principio del siglo XX, en donde, a partir de 1910, 1914, empiezan a darse, a fundarse, misiones cristianas en el territorio chaqueño con la especial, ¿no?, orientación hacia justamente la civilización y la conversión de los pueblos indígenas. Es también en estos momentos en donde se da los inicios de una antropología sobre los grupos indígenas chaqueños, ¿no? Pensamos en Lemanichi, pensamos en Karsten, después seguimos pensando en Alfred Metró, después en Enrique Palavecino, nuestro primer etnógrafo argentino. Todos estos investigadores estudiaron o hicieron trabajos de campo en alguna de las misiones, ¿no?, que comenzaron desde 1910, cuando se funda los Urundeles, ahí en el costado occidental, las tierras bajas ¿no?, de Jujuy, La Esperanza, pero sobre todo Misión Chaqueña, que ahí la ven, fundada en 1914 por los anglicanos. Este es un mapa que hizo Alejandro López para el libro que después voy a mostrar una foto, parte del proyecto de investigación a lo cual después voy a arribar. Pero aquí estamos entonces en esta producción, en este contexto histórico que empieza también a vincularse a una producción de conocimiento antropológico. Esta imagen, este mapa de las misiones, es un mapa que lo ubicamos en una temporalidad hacia 1940-1950. Ese era el campo misionero así tan, justamente, ¿no?, con tantos territorios de misión. Anglicanos, franciscanos que vuelven, las misiones franciscanas, las primeras del círculo, son las misiones que empiezan a conformarse nuevamente a partir de la década del 20 y del 30. Las otras misiones se fueron dando entre 1914 y 1943, 45, con las últimas que se conforman en un periodo, como llamar, clásico de las misiones. Bueno, aquí la antropología entonces también se inicia, ¿no? La antropología se inicia, la antropología del Chaco, ¿no? Empieza trabajando en las misiones. Las misiones anglicanas fueron el espacio en donde Alfred Metró realizó sus investigaciones, también Enrique Palavecino, lo mismo la misión de embarcación, de la cual ahora les voy a mostrar unas fotos. Y las misiones fueron aquí un laboratorio cultural, ¿no?, para los antropólogos. Los mitos y las misiones, tenemos ahí un lugar en donde, eso lo escribía Alfred Metró a Robert Lowe, nada más y nada menos, uno de los padres de la antropología chaqueña. En una carta conocida, estamos en la década del 30, Metró le dice: por favor, envíe etnógrafos, si quiere, a estudiar aquí en el Chaco, los pueblos indígenas chaqueños. Las misiones son excelentes lugares para el estudio antropológico. Hay informantes calificados. Bueno, ahí entonces hay ya todo un interés que se va a dar luego también por la venida de antropólogos norteamericanos como Jules Henry y por casos de misioneros que devienen de etnógrafos de un modo más informal o entre lo material y lo académico, como John Arnold en inglés, que acaba de salir un libro de Lorena Córdoba fantástico, que después voy también a promocionarlo. Entonces, y otros casos que voy a comentar ya más complejos, como después también misioneros devienen en antropólogos, dejan de ser misioneros, se convierten en antropología y empiezan a instalar con más fuerza el estudio de los cristianismos indígenas desde una perspectiva netamente antropológica. Pero estamos en estas primeras épocas de las misiones, ¿no? Los antropólogos, Enrique Palavecino, que es el que sacó esta foto de aquí abajo, en la que están las tres chicas, esa bellísima foto en blanco y negro,
es la misión de embarcación, fundada por el noruego de allá arriba, Berger Johnsen, en 1930. 35 empiezan a llegar desde el Pilcomayo, luego de una campaña de evangelización, junto a evangelistas indígenas, que ya fueron actores clave en este proceso también, y absolutamente importantes, ¿no? Y que también estamos trabajando, indagando en estos personajes que no fueron tan justamente trabajados, tan explorados, y es el rol de los propios evangelistas indígenas. Tal vez al final pueda decir algo de esto. En principio me interesa estos años del año 30, el año 40, ¿no? Las misiones son espacios, por supuesto, para la civilización, desde el punto de vista de los misioneros, y para la integración a la nación. Y también son espacios en donde, justamente, prácticas de la época, ese contexto histórico en donde el higienismo era central, más en este caso de la misión de embarcación, porque una misión que estaba en la periferia de un pueblo creciente, entonces las campañas de desinfección, la vacunación, fueron ahí importantes, y también una perspectiva humanista, que es muy clara y muy vigente en antropólogos que trabajaron en estas misiones, ¿no? El caso de Métraux, conocidos trabajos en torno a las misiones americanas, y el caso de Enrique Palavecino, que aquí les puse esta nota que dejó en el libro de visitas de 1942. Hay una embarcación de todo cuanto se ha hecho en el norte argentino por la elevación espiritual y material de los indios. La obra de Berger Johnsen se destaca como la más eficaz y duradera. Por ello, merece el bien de la nación argentina y su gobierno. Palavecino, ¿no? Notas, por supuesto, para otorgar legitimidad y crédito a esas misiones, y que también pudieran continuar trabajando en lo que Palavecino observaba como una necesidad, ¿no? Para justamente que estos indígenas pudieran incorporarse dentro de la misión de Palavecino en su condición de ciudadanos argentinos. La de abajo es todavía más singular, y sobre todo para la antropología, es una pequeña gema, pero es muy reducida al gueto de antropólogos, que no somos muchos. A raíz de la confección del Handbook of South American Indians, el antropólogo Julian Stewart viajó en una misión especial a Argentina para contactarse con Palavecino, que por ese entonces dirigía el Instituto de Tucumán, en 1942, en las fechas cercanas a la cita anterior. Y es ahí como también Stewart, que es uno de los grandes padres de la antropología norteamericana a partir de los años 50, pasó por la misión y dijo, está en inglés, ¿no? De todas las misiones que he conocido, esta es la misión más limpia y más hermosa de las que he visto. Bueno, la limpieza, ¿no? Todo un tropo de la época vinculado a esta cuestión de antropólogos trabajando en misiones, en un momento en donde el discurso de integración era un discurso netamente fuerte, y a su vez también, bueno, de cómo integrar estas poblaciones sin desmerecer sus rasgos culturales, pero con un proyecto de civilización claramente marcado. Interesa entonces aquí, vuelvo a esto de cómo la antropología se inserta entonces también y comienza hacia la década del 40 a avanzar en los estudios etnográficos en el Chaco, y el espacio de las misiones es aquí un espacio no para observar la vida religiosa de las misiones, salvo en los pequeños ensayos de Métraux. En el caso de Palavecino son espacios de trabajo, ¿no? Son laboratorios sociales para investigar estos grupos que han llegado de otros lados por los procesos de relocalización, de reterritorialización, producto de las misiones, donde también los propios pueblos indígenas fueron agentes activos, buscando misioneros para que estén en misiones, en distintos lugares del territorio, en ese mapa tan completo que vimos. Son escenarios sobre todo para observar el cambio cultural, ¿no? Los ensayos de Palavecino de aquella época, la transculturación del indígena chaqueño, que estaban muy
vinculados a su trabajo de campo en embarcación, él observa eso, ¿no? Las misiones como pasos para indagar justamente cómo estaban cambiando, ¿no? Cuáles eran esas dinámicas de cambio cultural en las poblaciones indígenas, en este caso del Chaco Occidental. Bueno, en los procesos que van a continuar, es importante señalar, bueno, aquí otras imágenes propias de la misión de embarcación. Lo que me interesa es que esta relación entre antropólogos y misioneros, hay que destacarla para la década del 40, fue una relación bastante fraterna, digamos, casi como los hermanos maristas que hablaba ayer Raúl. La fraternidad chaqueña entre misioneros y antropólogos es algo interesante para seguir investigando, porque tiene su especificidad y es muy distinto a lo que aconteció, por ejemplo, en el inicio de otro gran territorio imaginado como más allá de las fronteras de la civilización, como fue la Amazonía, ¿no? Y cuyos procesos de misionalización también desde ya han sido muy estudiados en los últimos años, con grandes trabajos, de Aparecida Vilaza, Robin Wright, Peter Gow, bueno, muchos otros. Son procesos muy distintos, ¿no? Y ahí la relación entre misiones y antropología fue muy distinta. También fueron distintas las misiones que fueron ahí. Estas misiones entonces, con esta vocación humanista, encontraron, ¿no?, cierta afinidad, digamos, a una antropología que sí le interesaba estudiar, bueno, los rasgos culturales fundamentales de estos pueblos y comenzar a observar en qué medida estaban tratando de adaptarse a estas situaciones tan complejas, productos del despojo territorial y la subordinación económica y la explotación. En este sentido, entonces, podemos pensar que uno de los cambios importantísimos que empiezan a acontecer en esta relación de antropólogos, misioneros y la propia dinámica religiosa indígena tuvo que ver también con, en primer lugar, con el peronismo y con la emergencia del peronismo. Esto es muy importante, tiene que ver también con esta mirada que nos permite diferenciar otros procesos históricos, cuando vemos todos los contextos históricos, ¿no?, y cómo se confluyen el peronismo entre el 46 y el 55, por supuesto que produjo cambios estructurales que todos sabemos, pero que también fueron muy decisivos en la experiencia de los pueblos indígenas chaqueños. Para el año 46, pensemos que las misiones comenzaron en 1914, 1920, 1930, 1935, ya buena parte de las parcialidades chaqueñas sabían que había misioneros que podían ayudarlos y había comitivas que iban en búsqueda de misioneros. En la década del 30, como me decía Miguel Velázquez hace muchos años. Ya César, nosotros no teníamos teléfono, nada, pero igual sabíamos, eso en la primavera me contaba, igual sabíamos que en Sombrero Negro había unos gringos que ayudaban a los paisanos. Entonces, una comitiva de caciques fue a buscarlo al misionero para que instale una misión acá. Bueno, ese tipo de cuestiones van a entrelazarse también con el peronismo y con las leyes sociales del peronismo, con el interés también vinculado a las poblaciones indígenas del Chaco. Y esto a su vez va siendo correlativo, paralelo a un proceso en donde las misiones continúan, pero a su vez empiezan a aparecer, ¿no?, formas de domesticación del cristianismo por parte de los pueblos indígenas que adquieren una cualidad propia y distintiva, ¿no?, y que va a ser aquello que hemos denominado en su emergencia el movimiento del Evangelio, es decir, un conjunto de iglesias indígenas que surgen a partir de la escucha de prédicas de pastor norteamericano, fundamentalmente fue de él, de John Lagar, en Resistencia, en el año 40, 42, también en lo que era por aquel entonces Zapallar, General San Martín. Lagar ahí tiene una misión que no tiene una cualidad de tener un
una base misionera o un establecimiento misionero, sino predicar mucho y bautizar. Y eso produce un profundo impacto. Es el impacto que va a tener al retorno de las comunidades, de esos jóvenes, sobre todo Tobacón, que se acercaban a la resistencia en busca de trabajo y también porque se iba corriendo la bola una vez más que una persona poderosa que sanaba y que le hablaba especialmente a los indígenas había llegado a resistencia. Este proceso está muy vinculado al peronismo también, por cuestiones que no me voy a detener y que han sido muy trabajadas, pero que en este proceso histórico entonces, como bien me comentaba, me decía un pastor hace años, vos sabés, César, que hay dos cosas fundamentales de los indígenas del Chaco, que todos son evangélicos y peronistas. Bueno, este es otro asunto que ha sido tomado en cuenta por las investigaciones y que también da cuenta de este proceso de construcción, ¿no? En este caso, de un conjunto de iglesias evangélicas que luego van a llevar a la conformación de la Iglesia Evangélica Unida. Esto tuvo que ver, a partir de este reporte de William Rayburn, hay un quiebre, esto fue profundamente trabajado por Agustina Allman en su tesis doctoral de 2017, a los cuales recomiendo mucho que la lean, y los trabajos también de Agustina Allman al respecto. El impacto fue importante, estamos en el año 54, ¿no? Hacia el fin del periodo peronista. Rayburn hace un pequeño reporte contratado por la misión menonita, porque ya veían que el interés en seguir convirtiendo a indios ya no tenía mucha razón de ser, cuestión que lo que produce esto es el cambio en el paradigma misiológico, como bien estudió Agustina, pero sobre todo también, especialmente, al retirarse la misión, y se inicia todo un proceso vinculado a cómo acompañar a estas iglesias independientes para que conformen una sola entidad, una sola institución, una sola denominación que había que escribir en el Registro Nacional de Cultos, instaurado por Perón en el 46, y estas también son cuestiones muy importantes, y la implicancia de las zonas de fronteras antes de la provincialización de Chaco y Formosa. Estamos acá entonces en un contexto regional, en un mundo social regional, como bien también conversó Pablo Wright ayer, que es fundamental para comprender bien, ¿no? Esas interrelaciones, esa relación entre el Estado central y estos territorios nacionales que se provincializan. En este caso, entonces, el reporte de Rayburn va hacia, básicamente, el consejo de quedarse ahí los misioneros menonitas. Lo mejor que pueden hacer es acompañar a los evangélicos indígenas en la elección que ellos hicieron. Es ahí entonces en donde un paradigma vinculado más hacia la cultura empieza a ser fuerte. Esto es justamente lo que llamamos el periodo formativo, ¿no? Lo que voy a llamar el periodo formativo en este proceso sobre la antropología de los cristianismos indígenas, ¿no? Tenemos entonces algo así como la simiente, ¿no? De este proceso, de este periodo formativo, va a estar dado por este reporte de William Rayburn, por los trabajos previos también, por supuesto, de Metro. William Rayburn es un antropólogo, trabajaba para las Sociedades Bíblicas Unidas, pero su estudio es de él y de su mujer, William y Mary Rayburn, pese a que no aparezca nombrado, algo usual en la época, pero el estudio es de los dos netamente, un estudio lingüístico y socioantropológico, y después con recomendaciones más específicas a la cuestión religiosa. Pero hay que ubicarlo como un estudio antropológico académico porque fue el primero que aparte delineó una gramática sobre los Toba, ¿no? Que después va a continuar un misionero menonita, el fundador justamente de esa publicación, el Kadak Tagananek, Albert Buchwalter, que estuvo durante más de 30 años en el Chaco. Ese es el acompañamiento de comunidades indígenas autóctonas, Misión sin Conquista, es un compendio hecho por los obreros fraternales menonitas, que son los que surgen a partir de
este desmantelamiento de la misión y ahora sí una relación entre la antropología y las experiencias misioneras mucho más imbricada. Esto es importante, esta indigenización de la misión menonita, como la denominó Agustina Allman, es también un cambio en la política de la cultura de la misión menonita, ¿no? Y un intento de focalizar una mirada mucho más justamente culturalista o relativista en torno a los valores sociales, las cosmovisiones, las formas de vida, las construcciones cosmológicas de los pueblos chaqueños. Entonces ya aquí se fue fermentando justamente en este periodo formativo este interés por el estudio del cristianismo indígena y la antropología como un observador especial. Evidentemente, el quiebre, ¿no? el que selló, como bien lo describió Pablo Wright hace muchos años, por supuesto, y que funda, ¿no? También discursivamente ese campo de estudios, que en su momento era más pentecostalismo toba, como lo llamó, fue Elmer Miller, que fue misionero menonita, post-menonita, ¿no? Entre el 58 y el 60 ya estaba desmantelada la misión, estudió la lengua y estaba acompañando en ese proceso de acompañar a las iglesias independientes a que formen una sola iglesia, que es la Iglesia Evangélica Unida, que se forma en el 61. Miller fue misionero, deja la misión, abandona su misión, vuelve a Estados Unidos, estudia antropología y vuelve como antropólogo unos años más para luego defender su tesis, el pentecostalismo entre los Toba del Chaco, publicada después en el 79, revisada con ese nombre, Los Tobas Argentinos, Armonía y Disonancia. Pero fíjese qué interesante también las memorias biográficas de Miller, de menonita misionero, antropólogo del Gran Chaco, y esa foto de abajo especialmente, ¿no? Uno la puede mirar y dice, parece Miller. Bueno, no, el de la derecha es Elmer Miller, y el otro es Aurelio López, nada más y nada menos, el fundador uno de los fundadores y también construido por los menonitas en un sentido de importancia de tener un liderazgo, ¿no? De adquirir un liderazgo específico. Entonces fue muy apoyado, fue el primer presidente de la Iglesia Evangélica Unida y una de sus personalidades fundamentales, ¿no? Esa foto en espejo ahí entre Miller y Aurelio López. Bueno, estamos entonces ya en el periodo propio, ¿no? En el periodo formativo, en donde a partir del trabajo de Miller, antropólogos argentinos como Edgardo Cordero y Alejandra Cifredi, comienza a interesarse también por una serie de cuestiones que tienen una implicancia, por supuesto, en el contexto también intelectual de la época. Los movimientos milenaristas, ¿no? Los estudios vinculados justamente a el trabajo etnográfico, la hermenéutica en un sentido, por supuesto, más allá de la cuestión filosófica, la hermenéutica en el sentido del trabajo de interpretación en relación a la lengua, a los códigos lingüísticos, ¿no? La importancia de la etnografía como la corresidencia, la observación, los diálogos, discusiones de la época en relación al cambio cultural, al impacto que los movimientos milenaristas, justamente Juan Chico, que lo recordamos aquí, y recordamos su presencia. Lamentablemente, la pandemia del COVID se llevó su vida, retoma también la cuestión de Napalpí desde otro contexto muy distinto, por supuesto, pero que también es parte de esta historia, ¿no? Aquí sí me voy hacia muchos años después, y cómo estos estudios que habían trabajado sobre todo lo que había acontecido en torno a las masacres en Napalpí, en el Zapallar, después los otros sobre Rincón Bomba, fueron retomados por propios intelectuales, historiadores indígenas, y también activaron, por supuesto, causas
¿no?, contra el Estado por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Aquí entonces también la historia, la antropología, el activismo es interesante. Es interesante, por supuesto, para ponerlo en un campo de interlocución. Miller, Cordeu Siffredi, Bartolomé discutieron bastante cuestiones sobre movimientos binaristas, hubo debates. Aquí no había una antropología sobre el cambio socio-religioso todavía muy conformada como tal, ¿no? No había un programa de estudios, pero sí había ya cada vez más una sedimentación de trabajos y de intereses, que, como ya dije antes, se sedimentaron en procesos históricos concretos en torno a estas problemáticas. El fin de este periodo formativo, podemos llamarlo así, también tiene su bisagra en los años 70, los conflictivos años 70, y la etnografía chaqueña durante el gobierno dictatorial, un poco censurada, otro poco trabajada desde la escuela de la fenomenología de Bórmida. Algunos trabajos se abocaron solo a cuestiones vinculadas a los mitos, otros sí se abocaron a cuestiones de organización social. No hubo un espacio ahí para volver a repensar tal vez los procesos, salvo algunas excepciones, pero siempre desde un enfoque que priorizaba mucho una conciencia, de algún modo, una conciencia mítica, indígena, ahistórica, ¿no? Y que ha sido desde ya muy discutido en la antropología. Entonces este periodo formativo queda un poco vacante, ese periodo, para después tener una revitalización, creo ya muy fuerte, y lo que es la bisagra de este periodo formativo hacia lo que podemos llamar, en esta exploración, el periodo expansivo. En este sentido, creo que el catalizador, condensador y catalizador de este movimiento fue Pablo Wright, nuestro gran maestro Pablo Wright, que dio la conferencia inaugural en este foro. Pablo trabaja ya para su tesis de licenciatura hacia principios de los años 80, su interés por el chamanismo, pero el trabajo de campo lo va llevando cada vez más a esas realidades de las iglesias indígenas y cómo el chamanismo y las iglesias de la Unida, la iglesia cuadrangular, fundamentalmente también otras, pero son las iglesias evangélicas más fuertes entre los Tobacom de Chaco y Formosa, son los espacios centrales para indagar estas perspectivas vinculadas en torno al simbolismo, en torno a la cosmología, en torno a la ontología. ¿No? Los trabajos de Pablo, en un momento en donde también se estaba ya tematizando con fuerza la cuestión del pentecostalismo y el milenialismo, en 1990, miren, hace varios años ya, esta publicación que dirigía Jean-Pierre Bastian, francés, que vivió muchos años en México y, bueno, fue bastante impulsor de una sociología weberiana, pero más allá de eso, un impulsor de estudios específicamente vinculados a cristianismo y sociedades latinoamericanas. En ese mismo volumen, trabajo de Pablo Wright, muy conocido, sobre la Iglesia Cuadrangular Toba, crisis, enfermedad, poder, pero también de otros reconocidos, el historiador fallecido hace unos años, lamentablemente, un accidente de auto, Daniel Santamaría, Cecilia Maris, una socióloga brasileña muy conocida, Ari Oro, y ahí el mismo Bastián también en sus estudios de Chiapas. Bueno, lo importante es que Pablo Wright, sin duda, fue el que, como les dije, logró llevar este campo de estudios a un movimiento más complejo, por sus conocimientos en lingüística, en cosmología, por su trabajo de campo, por sus estudios conceptuales empíricos. Pablo, ahí desde una fenomenología cultural, postcolonial, ¿no? Muy anclado también en la sociolingüística y en la hermenéutica,
¿no? De estas cosmologías, de estos mundos chamánicos y estos mundos religiosos propiamente vinculados a las iglesias evangélicas, ¿no? Esos trabajos de Pablo entonces, que varios de ellos son sintetizados en su libro Ser en el sueño, impulsaron sin duda, ¿no? Y expandieron a nuevas camadas el interés por estas temáticas. También este periodo expansivo se va a nutrir, ¿no? Como el periodo formativo se nutrió de otras investigaciones que fueron centrales. Por supuesto, acá estoy reduciéndolo más, pero por ejemplo, los trabajos de Gastón Gordillo, ¿no? Desde una etnografía sobre la producción del espacio, ¿no? Y la experiencia histórica, ¿no? Como también el trabajo sobre la historia de los documentos históricos, que el mismo Pablo Ray también había trabajado mucho, empiezan a encontrarse, ¿no? Y el trabajo sobre las fuentes misioneras. Gastón, en ese sentido, ha sido uno de los primeros que indagó sistemáticamente en fuentes misioneras anglicanas, ¿no? En su gran trabajo sobre las poblaciones tobas del oeste, de Sombrero Negro, ¿no? Que había sido la antigua misión en Toba, ¿no? Esta experiencia entonces histórica y también contemporánea, analizada por Gastón, esa clave de esa economía política, ¿no? De los símbolos, esas geografías simbólicas y políticas vinculadas a los territorios indígenas, nutrió, ¿no? Porque tanto conceptualmente como en el tipo de enfoque en donde la historia y el análisis de fuentes ingresa a las futuras indagaciones en este campo. Estamos justamente en esta parte, ¿no? Del periodo expansivo vinculado a los métodos y los aportes. El trabajo de Mariana Giordano, no hace falta que diga algo de ella en este simposio, pero Discurso de Imagen sobre el indígena chaqueño, publicado en 2004, fue un trabajo también muy interesante que abrió muchas puertas para pensar justamente la producción visual, ¿no? Los discursos que aparecen a partir de todo ese reservorio de fotografías en donde las misiones franciscanas que ella estudió en ese contexto fueron muy importantes. Y eso ha inspirado también, ¿no? Estudios contemporáneos en donde nos interesa tanto el trabajo etnográfico como el trabajo con las fuentes escritas y también con las fuentes visuales, con las visualidades. ¿Qué dicen esas imágenes? ¿Qué dicen esas fotos? ¿Cómo son observadas también por los propios sujetos indígenas, llegado el caso? Bueno, el periodo expansivo, entonces, ya lo voy a tratar de... Me quedan 3 minutos para los 40 minutos que prometí. Voy a tomarme 5 minutos más de esos 3. Los trabajos de Silvia Citro, a inicios del 2000, creo que son muy importantes también en la medida en que fueron abriendo el juego hacia problemáticas que, simultáneamente al trabajo de campo que yo desarrollaba sobre las iglesias mormonas entre los tobas del este, perdón, Silvia incluía cuestiones vinculadas a la corporalidad, ¿no? A los rituales, a ciertas cuestiones también sobre el género, que después fueron muy trabajadas por Mariana Gómez, la vida cotidiana, pensar el Evangelio en clave de una gramática cultural, ¿no? Pensar el Evangelio en clave también de hábitos, algo que Agustina Allman continuó profundizando también, ¿no? La noción burdiana de hábitos para pensar entonces en esas disposiciones propias de lo que implica ser evangélico para un Toba como para un Wichí, ¿no? Etnografías sensibles, ¿no? Voy a volver sobre esto al final. Una de las principales características que me interesa remarcar de este tipo de abordajes. Mis trabajos orientados también a cuestiones vinculadas al liderazgo, al cambio en las estructuras de liderazgo a partir de las iglesias, a la importancia de estas relaciones, el carisma propio de las instituciones, de lo que implica tener una iglesia, en las redes de parientes. Bueno, tenemos ahí un conjunto de trabajos, de Elizabeth Bregallo, que
no es muy conocido, pero es interesante, porque justamente también fue el premio de la provincia de Chaco, sobre el movimiento de Mateo Quintana, una iglesia evangélica heterodoxa, más heterodoxa, heterodoxa al interior del propio movimiento, que tuvo muchos seguidores, pero también tuvo varios que tuvieron discusiones y demás. Lo que hemos llamado el campo socio-religioso indígena, bien lo expuso la mesa de ayer que coordinó Agustina Altman, es un campo desde ya complejo, ¿no? Contradictorio, ¿no? Y pleno de tensiones y de conflictos. No es para nada un escenario armónico. Las iglesias indígenas son iglesias que disputan desde ya poder, relevancia social, ahí se cifran dinámicas de parentesco, relaciones con la sociedad envolvente y toda una serie de problemáticas que cada vez se han ido priorizando más. El énfasis etnográfico, los estudios sobre el cambio religioso chaqueño continuó siendo algo central, ¿no? La corresidencia, ahí me está la... Perdón, es el tiempo límite, 5 minutos. Entonces, del cambio religioso al cristianismo indígena. Última parte que voy a hablar como un problema de indagación, ¿no? Nos interesó siempre el estudio del cambio socio-religioso chaqueño, fue este escenario, ¿no? En el cual desenvolvimos estas investigaciones, en estos procesos que he tratado mínimamente de comunicar. Con el correr de los años hemos afinado nuestras precisiones y hemos entonces también perfilado la posibilidad de un campo que vincula el cristianismo indígena en al menos 2 dimensiones fundamentales. Una son los procesos de misionalización, ¿no? Un campo de estudios que iniciamos con mayor sistematicidad a partir del 2011, junto a Alejandro López, Agustina Altman, Mariana Espinosa, Hugo Lavasa. Eso como parte de un proyecto plurianual del CONICET, un proyecto de investigación plurianual, los PIP, lo hemos mantenido, estamos esperando ahora que las potencias del CONICET puedan darnos una renovación y así también incorporar a nuevos investigadores, como el aquí presente Raúl González, para continuar esta problemática que vincula ya las cuestiones de las misiones en perspectivas históricas también fuertes, no ya solamente las misiones de los años 40 y 50, sino los nuevos emprendimientos misioneros, la relación de las misiones con las políticas indigenistas, ¿no? Con los procesos de desarrollo en Chaco, esa temática que también se vio muy bien ayer en la mesa, que coordinó Agustina, con los trabajos de Arabela Denuncio, también Natalia Castelnuovo comenzó trabajando especialmente interesada en una antropología política de los proyectos de desarrollo en Chaco, y prontamente se dio cuenta que los que manejaban, mentoreaban, conseguían los fondos para esos proyectos de desarrollo comunitario eran los que se llaman organizaciones religiosas basadas en la fe. Fundapaz, Incupo, Tepeyac, tantas otras. Por supuesto, ENDEPA, pero que ya es un equipo pastoral oficial de la Iglesia Católica y con muchísima fuerza y predicamento en Formosa. Todas estas, entonces, el caso de los hermanos maristas que está trabajando ahora Raúl en Nueva Pompeya, los trabajos de Lavinia Contini sobre organización social de las iglesias indígenas, especialmente haciendo estudios sistemáticos de parentesco para buscar ahí también, ¿no? Dar cuenta de cuestiones que en algún punto siempre sospechábamos, observábamos, pero que no habían sido trabajadas sistemáticamente, con toda esa red de relaciones que confluyen entre el liderazgo, los parientes, la formación de iglesias, los procesos de fisión y lo que implica esto de tener una iglesia evangélica para una familia, un grupo de parientes. Por otro lado, el campo evangélico indígena, el campo socio-religioso propiamente de las iglesias, un campo social complejo, regional,
y también transnacional, en relación a Bolivia, en relación a Paraguay, en donde hay circuitos de músicos, de predicadores indígenas que, bueno, dan cuenta de todo ese movimiento. Aquí entonces nuevos conceptos van a ser relevantes para entender estas dinámicas, ¿no?, sobre los cristianismos indígenas chaqueños, las modernidades chaqueñas, la relación entre lo local y lo global, que comenzó trabajando Pablo Wright y ha sido continuado y especialmente abordado como tema central por Agus Salman nuevamente en su tesis, ¿no?, a partir de un estudio muy detallado sobre, bueno, qué son las modernidades, qué es la modernidad en relación a los Mocoy del sur del Chaco, que implica específicamente el Evangelio como un camino de modernidad. Bueno, como verán, redes y circuitos misioneros, las relaciones de las misiones y el Estado, las relaciones y las dinámicas vinculadas a estos proyectos de desarrollo y organizaciones indígenas. Todas estas cuestiones han sido fundamentales para un avance progresivo de este campo de estudios sobre iglesias indígenas. Ya cerrando, los desafíos para el futuro, ahí vemos algunas fotos, acá en casamiento, está Griselda, que se va a casar, y el que está al lado, que es el padrino de la boda de ella, ven que es un criollo, es el intendente del pueblo cercano. Este fue un casamiento del 2006, en Laguna Nainé. Bueno, estas cuestiones vinculadas a las relaciones interétnicas, Agustín ayer lo expuso en su texto en relación al pastor blanco que llega a la comunidad mocoví. Bueno, en qué medida la relevancia social de las iglesias también se da por los vínculos que se tienen con estos otros étnicos tan poderosos que son los blancos, los criollos, y en este caso nada más y nada menos con el intendente de un pueblo. Las coreografías, las estéticas, las danzas vinculadas a las iglesias evangélicas, muy estudiadas por Silvia, Cito, y también por varios otros de nosotros. Las sesiones yamánicas insertas en las propias dinámicas de las iglesias indígenas, el rol de la sanación, el rol de la curación. Ahí curando a un muchacho que estaba embriagado para ver si podía sacarse ese espíritu, y con técnicas de soplo y de succión que se reconfiguran en el escenario de las iglesias evangélicas. Iglesia Evangélica Unida, Registro Nacional de Culto 129. ¿No? La importancia también de estas gramáticas, de estas cuestiones vinculadas al Estado, ¿no?, y a la presencia, al carisma denominacional, si lo podemos llamar así. Bueno, finalizando estas palabras, y que tiene que ver con los desafíos y, bueno, dónde estamos parados ahora, cómo seguir. El Gran Chaco como un territorio denso, en todo sentido, un territorio vinculado justamente a múltiples confluencias, tensiones históricas, interculturalidades, mecanismos de opresión, de subalternización, genocidios. Un territorio con discontinuidades, con fragmentaciones. La antropología, el Gran Chaco argentino, ha estado entonces tan vinculada a estos procesos, y dentro de estos procesos a uno que ha tenido mucha implicancia para estas poblaciones y también para una parte de la teoría antropológica, que en tiempos en donde la antropología del cristianismo aparece como un desarrollo reciente o relativamente reciente, una gran innovación, notamos que justamente, y eso es un libro que está en proceso y un trabajo también muy interesante de Alejandro López y otro de Gustavo Ludueñas, una crítica en torno a esa mirada tan anglocentrada de lo que es esa vertiente
llamada antropología del cristianismo, y cómo en estos procesos históricos y epistemológicos vinculados a la antropología allí ya tenemos un caudal, una reserva, ¿no?, de conocimientos de lo más interesante. Creo que podemos decir que la sensibilidad en tomar en serio las afirmaciones, las definiciones indígenas sobre sus realidades, sobre sus mundos sociales, sobre sus identificaciones como evangélicos, analizar sus prácticas, sus performances, sus discursos, convivir con ellos, pensar los procesos de misionalización y las territorializaciones y los problemas territoriales actuales, que también son importantísimos. Aquí estamos viendo fotos antiguas en la embarcación a partir del surgimiento de una nueva comunidad, y algunas notas de campo mías en torno a problemáticas que vinculan, en este caso, la propiedad de la tierra de antiguas misiones, ¿no? Las misiones fueron espacios territoriales en donde los indígenas lograron un refugio, después muchas de ellas fueron donadas, las franciscanas de Nueva Pompeya, que nos contaba Raúl ayer, los anglicanos también fueron pioneros en donar a las comunidades indígenas las poblaciones. Otras misiones, como las escandinavas, han estado un poco más demoradas en esos asuntos que implican problemáticas actuales en ese contexto, complejas e interesantes para seguir indagando. El desafío de las etnografías chaqueñas, pensar las nuevas configuraciones de los liderazgos indígenas, pensar cómo también problemáticas sociales aparecen en la escena, ¿no? La presencia pública de las iglesias evangélicas, la cuestión vinculada a la salud, que es siempre un escenario central, ¿no?, en torno al cual las iglesias evangélicas, por supuesto, siempre han tenido una incidencia social, simbólica, efectiva, muy fuerte, y que, por supuesto, la pandemia ha puesto con mucha relevancia nuevamente, ¿no?, las cuestiones que vinculan la salud, las creencias religiosas y las formas de gestión, ¿no?, de los padecimientos religiosos. Bueno, entonces, hacia estas cuestiones, pensar las nuevas agendas que también vinculan a las iglesias evangélicas con políticas públicas y que enfrentan también a políticas vinculadas a derechos, como fue el caso del matrimonio igualitario, el caso del aborto, donde las iglesias evangélicas también indígenas se han estado involucrando en estas problemáticas. En el caso de Chaco y Salta es especialmente relevante, son nuevos escenarios en los cuales también nos interesa seguir abordando. Voy entonces a cerrar acá, especialmente dejando de manifiesto que el estudio antropológico del cambio socio-religioso de los pueblos indígenas del Chaco, que ha estado vinculado al cristianismo, y por eso hablamos del estudio de los cristianismos indígenas chaqueños, dentro de un periodo que ya supera los 100 años, y con investigaciones que comienzan en 1930 desde el punto de vista de la antropología especialmente abocada a las misiones y el cristianismo en estos pueblos. Es uno de los escenarios que ha tenido mucha continuidad, renovación, y que todavía entonces sigue siendo un espacio para entender esas realidades sociales, ¿no?, de los pueblos indígenas del Chaco, y para acompañarlos, por supuesto, en sus contemporaneidades, en sus luchas actuales, en sus modos en que definen su realidad en los momentos presentes. Bueno, gracias. Hasta ahí llego con la presentación. Bien, muchas gracias, César, entonces por la conferencia de cierre. Por ahora veo que ahí en YouTube no hay preguntas concretas, solamente algunos saludos. Oscar Bulacio, Carolina Hellman, de Rosario, Bulacio de Resistencia, y Ana Lucía Olmos, que saluda y dice siempre un placer escuchar a César, pero no hay preguntas concretas, así que si algunos de los presentes en la sala, Agus, Alejandro, tienen preguntas, comentarios o aportes,
les dejo a ustedes. Hablamos, hacemos reunión de equipo, aprovechamos. Sí, aprovechamos. Promoción, tendríamos que hacer presentación del libro. Es como una reunión familiar, un cumpleaños casi. Es un cumple, qué lindo encontrarnos acá. Pero la bueno, verdad que es ver todas las distintas producciones a lo largo del tiempo, tantos años debatiendo sobre el proceso de conformación del campo socio-religioso chaqueño, es bastante impactante, y creo que también es interesante lo que hablábamos un poco ayer con Ale, incluir en esa tradición al foro, que ha generado y ha despertado tantas nuevas vocaciones, y que vemos justamente que es un campo que, como decía Ale, que está vivo y que sigue llamando a nuevos investigadores para seguir profundizando en estas temáticas. Absolutamente. Ahí también, ¿no? O sea, me parece súper interesante, más allá de esa profundidad histórica, también ver que van apareciendo como cosas nuevas, como perspectivas nuevas, enfoques nuevos, datos nuevos, o sea, eso, ¿no? También, así como la llegada de nuevos investigadores, la llegada de nuevas miradas y de nuevos datos muestra que es un campo que tiene para dar. Y eso me parece que es lo que está bueno, y que se notaba también un poco de lo que contabas, como todas esas puntas que están abiertas y que vamos viendo y que a lo mejor hace 5 años no veíamos. Exacto, tal cual. Ahí fue un poco el centro, ¿no? de esta charla. Dar cuenta de esa historia y dar cuenta de ese presente que es vivo, y que, como se dan cuenta, Alejandro, Agustina, que son parte como les digo, de este equipo, de estos estudios hace muchísimos años, seguimos muy motivados y seguimos también buscando nuevas vocaciones, y ahora lo tenemos a Raúl, que está estudiando los hermanos maristas, que son también configuraciones misioneras muy particulares y que implican también desafíos, ¿no?, para la antropología comprenderlas. Está bueno. Así que bueno, hay que seguir mirando así, y también creo que es importante esto de mostrar esos resultados en otros campos de investigación de la antropología de la religión y de la antropología en general, en los cuales, como hemos visto en los últimos tiempos, se dicen cosas sin tener mucho conocimiento sobre miles de temas relacionados. Entonces, creo que se muestra cada vez más la importancia de tratar de visibilizar ese conocimiento que se produce y hacerlo accesible a colegas, al público en general. Me parece que es importante, y visibilizar las producciones de la academia latinoamericana fuera de Latinoamérica y ponerla en los debates internacionales es también importante. Absolutamente, absolutamente. Queda claro que ya tenemos ahí una legitimidad más que avalada por la sistematicidad, el trabajo serio, el trabajo que combina teoría, etnografía, análisis de fuentes. Agustina y Justo y Alejandro, que estuvieron 3 meses en los archivos menonitas de Goyen, indagando en fuentes que volvieron a ese lugar, por eso tuvieron que desplazarse hacia allá. Hay un análisis que cada vez se va complejizando, se va sistematizando, que, como bien dice Ale, amerita, por supuesto, ponerlo en un diálogo internacional, como debe ser, y que se ha leído también por otros colegas, que no piensan capaz que son los únicos que se han abocado a estos procesos. Bueno. Ahí también estaba Cleo en el YouTube, bueno, agradeciendo por la conferencia y por el esfuerzo, dice, por seguir articulando diálogos desde estos territorios. Y yo pensaba también un poco cuando te escuchaba, César, y un poco también en línea con los comentarios de Agus y Alejandro, respecto también a los objetivos que teníamos en el foro, que era esto, interpelar agendas de investigación también, sobre todo en una región como el Nordeste, donde muchas veces también, o sea, lejanos digamos, sin producción extensa en el campo de la antropología de la religión,
con cosas muy, muy iniciales todavía, bueno, con Cleo que labura hace varios años, pero desde otro campo también, ¿no? Del campo de la antropología indígena, de la religión indígena concretamente. Y están todos esos prejuicios también, el sentido común, las representaciones sociales, pero también un poco en el campo académico, esta idea de que la religión siempre es como colonial y ver a los indígenas como sujetos colonizados por hoy practicar religiones que son vistas como externas e impuestas, y un poco lo que decía Agus también ayer respecto al Evangelio mocoide, o sea, no se lo puede pensar simplemente como una imposición y no también como una apropiación o reapropiación. Y en ese sentido, bueno, todos los laburos de Pablo, también Cristina Dazo un poco mostrando cómo esa búsqueda por el poder de las comunidades indígenas, también esa ontología del poder y esa búsqueda permanente por el poder, también lo llevó, digamos, a buscar y reapropiarse de otras religiones. Pero bueno, un poco está ese, digamos, ese sentido común, ese prejuicio también académico, no en la antropología quizás, pero sí en otras disciplinas respecto a esto de, y me parece importante también todo lo que vos planteabas respecto a también devolver la agencia, ¿no?, a los sujetos indígenas y mostrarlos también como sujetos activos en esa apropiación de las religiones, completando un poco también todo lo que ya veníamos discutiendo previamente. Exacto. Sí, ahí, qué sé yo, creo que también es interesante recordar que es algo que también estamos discutiendo ahí en ese libro en proceso, que el cristianismo, por ejemplo, por tomar en este contexto el cristianismo, es un enorme fenómeno moldeado en buena parte en procesos de expansión y moldeado por los procesos de expansión, como la modernidad de la que hablaba Agus, ¿no? Y donde esas periferias sobre las cuales el cristianismo se expande, como muchas veces tratamos en el proyecto, son generadoras de cambio en los núcleos que esparcen ese cristianismo. O sea, generan unas nuevas maneras del cristianismo que no solo tienen un impacto local, que también configuran lo que es el cristianismo en Europa, en Estados Unidos, en los lugares de los que ese cristianismo llegó, por ejemplo, al Chaco. Y eso me parece que es como un punto crucial de agenda, de entender que tenemos algo para decir respecto a la conformación global en este caso los cristianismos, pero podría ser el Islam o cualquier otra de las religiones de expansión mundial, cuando hablamos desde los espacios misionados. Y eso es un poco tal vez lo que la antropología del cristianismo anglosajona como que empezó a descubrir hace unos años, la relevancia de esos espacios para entender el fenómeno en su totalidad, porque justamente ese fenómeno se configuró en ese proceso de expansión, que es también de diversificación y de cambio. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Esas dimensiones, esto también, ¿no? Como estos estudios en el Chaco pensaron procesos globales, no estaba ese término, procesos internacionales transnacionales, después sí, ya lo fuimos adecuando más a las preocupaciones, ¿no? Cómo fueron cambiando también justamente los estudios sobre la modernidad, que tanto remarqué y que vinieron dándose de distintas maneras en los estudios chaqueños, hasta después sí, ya, ¿no?, atacarse como conceptos a indagar empíricamente desde el punto de vista de los propios sujetos. Y lo que señalaba Raúl, sí, muy importante, no lo remarqué, claro, uno tan metido desde ya en los procesos, y lo remarqué al final, porque los trabajos estos sobre antropología de los cristianismos indígenas son trabajos, ¿verdad? Por supuesto que soy muy apologético en todo esto, no tengo ningún problema. Tengo pocas apologías, una es esta. La otra es Borges, y después cuestiones vinculadas a la música y al cine. Son trabajos que han enseñado también a hacer etnografía. Son trabajos que han interpelado nuestros propios prejuicios. Son trabajos que han implicado desplazamientos no solamente vinculados al impacto que implica hacer trabajo de campo en poblaciones indígenas y cómo eso verdaderamente nos conmueve, sino también involucrarse en esos mundos religiosos indígenas, ¿no? Que de donde venimos en general no suelen estar muy ligados. Entonces creo que esto son escenarios de sensibilidad, de aprendizaje, ¿no?, para lograr así una etnografía atenta. Jamás vamos a pensar que el cristianismo es una ilusión, que las iglesias indígenas, digo, porque
no solo porque no se nos ocurra pensarlo, mucho menos porque tengamos simpatías o afiliaciones, eso puede quedar en cada uno, sino porque los estudios demuestran claramente que esta creación cultural, esta reproducción cultural, volver a producir, ¿no?, la cultura en los términos de Salins, que se cifran en las iglesias evangélicas, en el movimiento evangélico previo, las misiones, son centrales en las vidas de estas poblaciones y siguen siéndolo. Así que remarco también esto que señalaba Raúl. Bueno, no hay nada más. Vendría el brindis ahora, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vendría el brindis. Sí. ¿Cuántos brindis sale, como decimos? ¿Qué cantidad de brindis que tenemos? Pero bueno, ya los haremos. Una gran fiesta, el algarrobo. Ay, sí. Sí, como debe ser, de una semana. Bueno, gracias por estar. Haremos un poco los brindis en soledad en nuestros respectivos domicilios y hacemos un viaje espiritual de brindis cosmológico. Exacto. Vuelvo a agradecer nuevamente a Raúl y a Cleo que han creado este primer foro, al cual auguramos, por supuesto, que tenga mucha continuidad y seguir pensándolo. Nosotros estamos muy contentos y con muchas ganas de, por supuesto, seguir construyendo estos lazos que, como bien dijo Alejandro, excelente, o Agu, ya no me acuerdo, es parte también de todo este proceso de antropología del Chaco y la antropología de la religión en relación a los pueblos indígenas. Así que bueno. De mi parte, nada más como para formalidades del cierre, simplemente anunciarles a todos los asistentes, las asistentes que nos estaremos comunicando por mail para anunciarles todo lo que tiene que ver con las cuestiones formales de certificaciones, etcétera. También con todos los coordinadores, conferencistas, ponentes, etcétera. También les haremos llegar las certificaciones por mail. También les mandaremos todas las novedades que tienen que ver si decidimos publicar las actas o no. Bueno, eso será una discusión posterior respecto a la publicación o no de las ponencias. Pero bueno, estaremos en contacto ahí vía correo electrónico, también con todas las redes que hemos generado también para pensar un segundo encuentro, por supuesto, que creo que todos y todas tenemos ganas de renovar esta discusión y estos debates. Así que bueno, de nuestra parte simplemente nuevamente el eterno agradecimiento, porque más allá de la idea nuclear, siempre toda la construcción fue colectiva y toda la realización obviamente fue colectiva, y una idea puede no tener éxito según y cuando no tenga el apoyo y el eco que ha tenido, y la verdad que eso fue interesante también. Y de mi parte también como novato en estos estudios, también generar esto que decía, interpelar agendas y generar que otras personas también, otros investigadores e investigadoras se enamoren de los estudios de la religión, como me pasó a mí, superando mis propios prejuicios y que nunca jamás terminar estudiando religión, pero ahí terminé superando mis propios prejuicios también. Entonces creo que eso es algo que le puede pasar también a muchos otros y otras. Así que, bueno, nada, gracias. Damos el cierre formal y bueno, seguiremos en contacto vía la web y electrónicamente.